Las leyes de reforma. El 5 de febrero de 1857 fue jurada la Constitución. Los poderes se integraron habiendo sido electos Ignacio Comonfort como presidente de la República y Benito Juárez como presidente de la Suprema Corte de Justicia. La aprobación de la Constitución de 1857, a pesar de la moderación de sus disposiciones respecto de las relaciones con la Iglesia, provocó la condena del Papa Pío IX y de las autoridades eclesiásticas mexicanas, quienes incluso dispusieron que se negaran los sacramentos a quienes juraran la Constitución. En diciembre de 1857, el general Félix Zuloaga se pronuncia mediante el Plan de Tacubaya por desconocer la Constitución. El presidente Comonfort se adhirió al plan, aunque en enero de 1858 fue desconocido por Zuloaga. Benito Juárez, quien había sido electo presidente por la Suprema Corte y en tal calidad sufría las faltas del presidente, incluyendo la absoluta, hasta la celebración de nuevas elecciones, asumió la presidencia. El Partido Conservador designó presidente provisional a Zuloaga, sin ningún fundamento constitucional. Así dio comienzo la Guerra de 3 años, o Guerra de Reforma. Juárez trasladó el gobierno a donde las acciones militares lo obligaban y defendió la legitimidad constitucional derivada de un Congreso constituyente frente a gobiernos militares. Se conoce como leyes de reforma, genéricamente, al conjunto de leyes o decretos que establecieron la separación de la Iglesia y el Estado, reconocieron la libertad de cultos y resolvieron la cuestión de la acumulación de bienes y propiedades en manos del clero. El clero son los sacerdotes, obispos y diáconos de la Iglesia. El ciclo de las leyes de reforma se inicia en 1855, con la expedición de la llamada Ley Juárez, y se cierra con la incorporación de 1873 de los principios esenciales de la reforma en la Constitución de 1857. El 7 de julio de 1859, el gobierno del presidente Benito Juárez, instalado en Veracruz, dio a conocer un manifiesto en la nación, en el que delineó las medidas que consideraba indispensables para el país. Posteriormente, se dieron a conocer las leyes de reforma, emitidas entre 1859 y 1863. En la Ley de la Nacionalización de los Bienes Eclesiásticos, del 12 de julio de 1859, entran al dominio de la nación todos los bienes que el clero secular y regular ha estado administrando con diversos títulos, sea cual sea de la clase de pedios como derechos y acciones en que consistan el nombre y aplicación que hubiesen tenido. Esta ley también dice que habrá independencia entre los negocios del Estado y los negocios puramente eclesiásticos. El gobierno se limitará a proteger con su autoridad el culto público de la religión católica, así como el de cualquier otra religión. También se suprimen en toda la República las órdenes religiosas irregulares que existen, cualquiera que sea la denominación o advocación con que se haya erigido, por lo que se refiere a los conventos religiosos. Si bien la ley permite una subsistencia, que quedan cerrados perpetuamente todos los noviciados en los conventos de señores religiosos. Los ministros del culto podían recibir por la administración de los sacramentos y demás funciones de su ministerio las ofrendas que se les dieran y acordar libremente con las personas que los requerían la indemnización que se les daría por sus servicios, pero ni las ofrendas ni las indemnizaciones podrían hacerse en bienes raíces. Ley del matrimonio civil, del 23 de julio de 1859. El matrimonio civil es un contrato que se contrae ilícita y válidamente ante la autoridad civil. Para su validez, bastará que los contrayentes, previas las formalidades que establece esta ley, se presenten ante aquella y expresen libremente la voluntad que tienen de unirse al matrimonio. Ley Orgánica del Registro Civil o Ley sobre el Estado Civil de las Personas, del 28 de julio de 1859. Se establecen en toda la República funcionarios que se llamarán jueces del Estado Civil y que tendrán a su cargo la averiguación y modo de hacer constar el Estado Civil de todos los mexicanos y extranjeros residentes en el territorio nacional, por cuanto concierne a su nacimiento, adopción,
arrogación, recimiento, matrimonio y fallecimiento. Decreta el gobierno que cesa toda la intervención del clero en los cementerios y los campos santos, quedando los lugares respectivos bajo jurisdicción civil el 31 de julio de 1859. Ley de libertad de cultos. El 4 de diciembre de 1860 establece que las leyes protegen el ejercicio del culto católico y de los demás que se establezcan en el país, como la expresión y efecto de la libertad religiosa, que siendo un derecho natural del hombre, no tiene ni puede tener más límites que el derecho de terceros y las exigencias del orden público. En todo lo demás, la independencia entre el Estado por una parte y las creencias y prácticas religiosas por la otra, y es y será perfecta e inviolable. Para la aplicación de estos principios, se observará lo que por las leyes de la Reforma y por la presente se declara y determina. El 2 de febrero de 1861 se emitió el decreto del gobierno por el que quedan secularizados los hospitales y establecimientos de beneficencia. Del 26 de febrero de 1863, el decreto del gobierno por el que se extiende en toda la República las comunidades religiosas. Las leyes de reforma constituyen una etapa fundamental en la construcción del Estado mexicano. Se separa la Iglesia del Estado y se reincidan atribuciones y facultades de éste que corresponden a su naturaleza de poder social. Se ponen en circulación los bienes de manos muertas y se impide su nueva acumulación. Se prescriben privilegios que riñen con la igualdad y jurisdicciones especiales, que implicaban leyes y tribunales particulares para los miembros de corporaciones civiles o eclesiásticas. En todo momento se guardó respeto por la religión católica, pero se ordenó el mismo respeto por las demás religiones. En este punto abordaremos el liberalismo durante la etapa de Benito Juárez. El liberalismo es criterio que distingue la democracia liberal de las democracias no liberales. El primero y principal propósito de los liberales en el poder fue aplicar la Constitución. Antes que nada y sobre todo, se quería el federalismo, la separación y el equilibrio de los tres poderes, la participación popular en la vida pública mediante el voto y la puesta en uso de los derechos civiles. Para todo eso, un requisito concomitante era pacificar la República y sustituir con el diálogo los modos violentos de dirimir diferencias. Se proclamó un respeto mayor al derecho ajeno y uno menor al derecho propio. Los liberales optaban por un sistema federalista. En este grupo eran culpados por el desorden del país, ya que los conservadores decían que el país estaba ordenado. Los liberales, en respuesta, decían que los conservadores, al tratar de mantener el orden, se oponían al progreso. Los liberales, dirigidos por José Luis Mora, luchaban por un sistema republicano, representativo y federal, donde su base política era la libertad de los ciudadanos ante la ley, la libertad de expresión y el derecho de los individuos a la propiedad, entre otras garantías individuales. Algunos liberales más radicales planteaban la separación del Estado con la Iglesia, la educación laica y la libertad de cultos. Los liberales tendían a una política económica liberal o de libre caudismo, que supone la no intervención del Estado en la economía y, por lo tanto, la libertad de industria, de comercio y demás actividades económicas. Quiere decir que el papel del Estado se reduce a la protección de la propiedad privada, el orden interno y la defensa contra amenazas externas. En realidad, ninguna de las teorías se aplicó, que la debilidad del Estado del país lo impedía. Algunos liberales fueron Benito Juárez, Melchor Ocampo, Ponciano Arriaga y Juan Álvarez como líder. Se propuso acabar con la dictadura de Santa Anna con el Plan de Ayutla. La Constitución de 1857 fue de tipo liberal, lo que provocó el descontento de algunos conservadores. Por eso,
se rebelaron y lanzaron el Plan de Tacubaya a finales de ese mismo año, lo que los llevó a la Guerra de los 3 Años o Guerra de Reforma, con Félix Zuloaga a la cabeza de los conservadores. La guerra culminó con la victoria de los liberales y el establecimiento de la Constitución. Para restablecer la República, los liberales tuvieron varios problemas, entre ellos la intervención francesa en 1862. El gobierno liberal, presidido por Benito Juárez en el poder, proclamó la moratoria de la deuda externa por bajas económicas de la Guerra de Reforma, lo que sirvió de pretexto para que los franceses invadieran el país. Los conservadores trataron de implantar una monarquía en el país, invitando a Maximiliano de Habsburgo, que pretendía derrocar al gobierno liberal de Juárez y suprimir la Constitución de 1857, lo cual se logró con Maximiliano como emperador. Pero a pesar de esto, los liberales y el pueblo mexicano lucharon siempre en ascenso, lo que en 1867 puso fin al Imperio Mexicano, fusilando a Maximiliano, Miramón y Mejía en el Cerro de las Campanas, en el estado de Querétaro. La soberanía del pueblo, que consiste en su capacidad de gobernarse, fue consolidada. Así, se dio el establecimiento definitivo de la República Federal, lo que daría paso al llamado Porfiriato.